No sé si puedo cambiar el mundo, ¿no? Pero creo que todos, si tuvieran la posibilidad de cambiar algo, hoy por hoy, en este momento, lo más próximo, lo que más le preocupa y tiene que ver con la Ciudad de La Plata sería el tema de las obras, para que lo que pasó no pase nunca más. Si uno tuviese la posibilidad de cambiar, no solamente el mundo, no hay que cambiar tanto. Con cambiar un poco, uno cambiaría mucho, me parece a mí. Pero, claro, uno a veces lo ve de esa manera y después la realidad marca otra cosa, entonces dice, no, uno es un tonto, no es inteligente, no sabe absolutamente nada, piensa que es fácil, pero es muy complicado. Entonces uno comienza a preguntar, porque creo que esto que pasó, muchos dicen que podría haberse evitado, que lo que se tiene que hacer ya se tendría que haber hecho. Muchas dudas y pocas certezas. Está con nosotros el ingeniero Roberto Serafín García, que además es colaborador de Gastón Crespo, que es concejal por el Frente Amplio Progresista, el FAP. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, yo todas las preguntas que hacía parecen fáciles de hacer, pero a lo mejor muy difíciles de responder, ¿no? Esto que pasó se pudo haber evitado. Había proyectos de obras que se tendrían que haber hecho y no se hicieron, o a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mire, lo que creo es que, prima facie podríamos decir que a lo mejor lo que se pudiera haber evitado hubieran sido las muertes. Y es duro esto, ¿no? Tal vez es la conclusión porque desde el año 2005... y a pedido de la municipalidad, el Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas, el CISAGUA, que depende depende de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, elaboró un informe, un análisis ambiental del Partido de La Plata. Y un capítulo era el riesgo hídrico. Esto es de 2005. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Fíjese, le voy a leer dos conclusiones textuales para que se entienda el problema. Como esto empezó a estudiarse después de la inundación del 2002, el informe dice, un ejemplo reciente lo constituye la tormenta producida el 26 y 27 de enero de 2002. En el transcurso del cual llovieron 72 milímetros en 1 hora 25, lo que representa una intensidad de 50.7 milímetros por hora. Y agrega, el sistema pluvial de La Plata está diseñado para evacuar lluvias con intensidades de hasta 34 milímetros por hora. O sea, nosotros tenemos una red de desagües pluviales de más de medio siglo. Y ya esa lluvia que tampoco fue tan intensa, pero sí fue intensa por el poco tiempo que duró, ya el sistema podía absorber 2/3 de esa lluvia. Esto es lo que advierte el informe. El 2005. En el 2005. Pedido por la municipalidad el informe, aclaremos, porque esto no es un informe que se hizo por hacer, pedido por la municipalidad. Y agrega, se puede considerar que las inundaciones son el principal riesgo geológico que afecta al Partido de La Plata. Contundente. Después se enumera cuáles fueron los motivos. Hay que tener en cuenta que el aumento de la trama urbana ha hecho que desde que estaba este sistema pluvial en adelante, de que la superficie de absorción haya disminuido. La pavimentación de las calles, la construcción de las casas, que obviamente se vio muy agravado con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, sí, que permitió invadir dentro de las propias manzanas para hacer estacionamientos y demás. Usted calcule que hace 20 o 30 años, pongamos este ejemplo, y usted tirara un balde de agua en 44 y 145, imaginémonos que ese balde de agua tenía que tomar los cauces naturales y llegar al arroyo del Gato y de ahí al río de la Plata. El 70% de ese volumen de agua lo hubiera absorbido la tierra. El 10% se hubiera evaporado y hubiera llegado el 20%. Con la
indiscriminada construcción y la falta de una reglamentación coherente que tenga que ver con el ambiente, ya eso no lo absorbió. El agua circuló encajonada y tomó una velocidad inusitada. Claro. Además de, obviamente, la gran cantidad de agua. Así que es un dato muy importante. Pero no obstante eso, en el 2003, también pedido por la municipalidad, el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería elaboró un informe coincidente en el diagnóstico, pero además hizo las propuestas de las obras a realizar. Esto es lo importante. Estamos hablando, es un informe que empezó desde el 2003 y fue entregado a la municipalidad en diciembre de 2007, cuando estaba por irse a LAC y cuando estaba por asumir Brunera. El informe dice así, en uno de los párrafos, para señalar uno solo por lo menos: en base a los estudios realizados se pudo constatar que el sistema actual de evacuación de excedentes pluviales en la cuenca del arroyo del Gato se presenta insuficiente aún para tormentas de baja magnitud. Eso en el 2007. Este informe fue finalizado y entregado a la municipalidad en 2007. O sea, hace 6 años. O casi 6 años. Obviamente que el informe indica las causas y da las soluciones. O sea, no era otro diagnóstico. El diagnóstico era el informe anterior, que advertía sobre el riesgo hídrico. Yo he hecho una síntesis de 2 frases. El informe tiene 124 páginas, la parte hídrica tiene como 15 páginas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, este informe de la Facultad de Ingeniería señala qué causas producían esto, porque también hace referencia a que la red era insuficiente. Se hicieron, después de los últimos, desde el año 60 para acá, las obras hidráulicas, las obras de desagües pluviales en La Plata han sido mínimas respecto a las necesidades. Pero las causas ya hablan del desarrollo urbano y la pavimentación progresiva y la construcción de veredas y el aumento del coeficiente de impermeabilidad. ¿Tiene que ver también con el cinturón verde? No, eso es lo que decíamos. Al pavimentar ya no absorbe el agua. No hay claro, se hace impermeable. Claro. Se hace impermeable. Y dice que todas las obras, o sea, cuando creció el desarrollo urbano, no fue proporcional al crecimiento de las obras de desagües pluviales. Obviamente que el Código de Ordenamiento Urbano fue una cosa que agravó el problema. O sea, que hace 5 años y medio, o 6 años y pico, conocíamos el problema. Tal cual era, el diagnóstico era total y contundente. Pero además, al comienzo, usted hizo la pregunta: ¿se puede solucionar? ¿Tiene solución? Mire, el informe del Departamento de Hidráulica, que lo firman los ingenieros Romanazzi y Urbistondo, indican con claridad meridiana qué obras hay que hacer y en qué orden hay que hacerlas. Lo primero que indican que había que ensanchar el arroyo del Gato y su canal hasta la desembocadura como primera prioridad. Obviamente, si la cuenca, hay que tener en cuenta que la cuenca del arroyo del Gato, que lo integran el propio arroyo del Gato, el arroyo Pérez, y el arroyo del Regimiento, en esa cuenca habita el 55% de la población del Partido de La Plata. El 55% de la población de La Plata. Entonces, era un dato muy importante. Importante, sí. Quiere decir que si todo va al arroyo del Gato, lo primero que había que hacer era ensanchar el arroyo del Gato. Pero además, proponía, porque una de las cosas que pasó en esta inundación es que, y ustedes habrán notado, que en un momento empezó a crecer el agua de golpe, hasta determinada hora era una lluvia muy grande y, bueno, todos con preocupación, pero en un momento empezó a ingresar todo el agua que venía del sudoeste. Sin llover. No, aún lloviendo, pero ¿cuál es el agua del sudoeste? Es lo que viene como quien viene de la 44 entrando a La Plata. Sí.
¿Qué sucedió? Ese volumen de agua no tenía otra forma de salir que los cauces naturales de los arroyos. Entonces, el informe de ingeniería dice, bueno, había que hacer obras hidráulicas de tal forma de derivar todo eso para que no entre al casco y vaya directamente al arroyo del Gato por la 131, por la 137, 143 o 149. Además, indicaba el informe de la ampliación del conducto de la calle 11, de la construcción de un conducto sobre la calle 17, sobre la avenida 25, etcétera, etcétera. O sea que la solución estaba planteada concretamente. Claro, después eso habría que seguir mirando por qué no se hizo nada. Pero todo el mundo era consciente de que el riesgo, como dice el primer informe que hicimos del CISAGUA, el riesgo hidráulico, el riesgo de la inundación era el riesgo más importante que tenía el Partido de La Plata. Ingeniero, teniendo en cuenta su conocimiento y su experiencia, todas estas obras que usted mencionó recién son muy difíciles de hacer, son muy costosas, se necesita una infraestructura importante, eso demanda mucho tiempo, o son cuestiones que se pueden hacer y en un tiempo prudente se pueden terminar y aportar una solución. Miren, no son obras que se hacen de un día para otro. Es posible que a lo mejor el plan de obras para solucionar esto pueda tardar 4 o 5 años. Pero si hubiéramos comenzado en el 2008 estaríamos terminando. Claro. Además, con el orden de prioridades para hacer la obra. El valor de ahora están recalculando o redimensionando el proyecto. Tengamos en cuenta que todas estas sugerencias nunca llegaron a ser un proyecto ejecutivo. ¿Qué quiere decir un proyecto ejecutivo? Un pliego listo para licitar. Claro. Se pidió lo que quedó en la provincia y ahí quedó muerto o cajoneado. Se habla de 2.500 millones de pesos, de 3.000 millones de pesos. Pero a lo mejor, ¿ahora o en su momento? No ahora, pero a lo mejor es una inversión de 500 millones al año. Calculemos solamente las pérdidas, ni teniendo en cuenta, o sea, no tomando las pérdidas humanas que hubo, solamente las materiales. Habría que balancear, además el lucro cesante de tanta gente que todavía no puede trabajar, de que no puede abrir sus negocios. Lo que sí es cierto, y la mayoría de los técnicos lo están advirtiendo, que si esas obras se hubieran hecho, no hubiéramos podido parar eso sí, la lluvia, no vemos un gran paraguas sobre la ciudad de La Plata. Pero donde hubo 1,80 m, a lo mejor había 40 centímetros. Y donde hubo 1 metro, a lo mejor no hubo nada. No había nada. Entonces, estaríamos hablando ahora de cuánto cuesta repararlo las cosas materiales, pero no estaríamos hablando de víctimas. De víctimas. Y no es poca cosa. Eso es cierto. Bueno, es muy claro lo que usted dice, y también puedo decir que es muy contundente. Y la gente se estará preguntando por qué en su momento no se comenzó a hacer. Muchos dicen por la frase remanida de, sí, pero lo va a inaugurar otro. Otros porque decir, no, pero esto no va a volver a pasar. No, fue una contingencia, algo impensado de la naturaleza. No creo que pase otra vez. No, a nosotros no nos va a tocar. Me parece con esa simpleza hasta estupidez de razonamiento, ¿no? De profesionales que tienen que saber, o por lo menos buscar a gente que sabe, asesorarse con la gente que sabe y obrar en base a eso, ¿no? Me parece que hoy por hoy habría que preguntarle al ex intendente Alac, ¿por qué si recibió este informe no lo hizo? Yo creo que hay una comisión, la comisión que está en el Consejo Deliberante, me parece que si toma contacto con este informe, lo primero que tiene que hacer es decirle a Alac, si le trajeron este informe, ¿por qué no lo hizo? Porque puede ser una negligencia, una desidia, o vaya a saber de qué manera se puede encasillar esa actitud de tener un informe, porque por algo se pide el informe. Mire, sucedió un hecho curioso. Este informe lo recibió Alac, el segundo informe, hacia finales, porque el primero lo recibió en 2005, ¿no? Hacia finales de 2007. Y el ingeniero Romanazzi, por las dudas, a comienzo de 2008, se lo volvió a presentar a Bruguera. Esto, hay constancias de eso porque, en principio,
según los funcionarios municipales que estuvieron en la comisión, el primer informe no había constancia en la municipalidad. Eso, del primer informe del 2005, ¿por qué? No sabemos, pero... 2007 no había. El de 2005. El de 2007 no tampoco estaba, pero ese, por propia voluntad de la Dirección de Hidráulica, fue vuelto a presentar. Pero a la pregunta que usted hizo al principio, yo coincido con usted. Es necesario pensar a 20 o 30 años. Si yo, por ejemplo, le digo que el Partido de La Plata en el 2040 va a tener 920.000 habitantes, por ejemplo, y esto es un dato que, siguiendo las estadísticas, ¿a dónde los ponemos? ¿Cuál sería la red hidráulica? O sea, no puedo pensar todos los días cómo voy a solucionar el problema de mañana. Lo que sí hay que creo pensar... creo que este gobierno municipal, y esto es cierto, que hace 22 años, en ningún momento pensó un proyecto a 20 o 30 años. No, pero creo que lo que pasó ahora nos lleva a pensar eso, primeramente, a no construir indiscriminadamente. Eso es... sea, la construcción que sea un negocio, no. La construcción tiene que ser funcional al desarrollo urbanístico de la ciudad. Hay un modelo de ciudad, un modelo de municipio que tenemos que determinar, un modelo un código de edificación, o sea, un proyecto de ciudad y un código de edificación posteriormente para no cometer estos errores. Yo tengo que pensar qué ciudad quiero, cuál es el código urbano y cuál es el código de edificación. Esto es necesario hacerlo. No se puede hacer una política coherente si yo estoy pensando siempre en el día a día, porque siempre el futuro me va a ganar. Es así. Pero aparte, si le toca a uno dar el puntapié inicial de una obra, uno tiene que gobernar y pensar no solamente en su periodo, en la gente que está a su cargo, sino en la familia, de su familia y de las otras familias de mucho más adelante, porque hay una concatenación de hechos que tienen que ver con distintas gobernaciones, distintos gobernantes que van a formar parte de la historia política y social de una ciudad. Es así. Nosotros hace un tiempo estamos pensando en La Plata 30 años, mucho antes de esto. Obviamente que esto cambia la situación y hay que resolver la urgencia. Pensar en ayer, no en mañana. No, a lo mejor lo que hay que es cambiar algunas prioridades, pero fíjese que la gran mayoría de las prioridades son ambientales. Esto es un riesgo ambiental. El transporte público es un tema ambiental. La basura es un tema ambiental. Las cavas las quemas indiscriminadas en las cavas es un problema ambiental. Si nos ponemos a pensar, el tema ambiental va a marcar la próxima agenda. Y dentro de ese tema ambiental, obviamente, el riesgo hídrico es un tema para tomarlo ya, porque no sé cuál va a ser la recurrencia de una lluvia, o si va a haber una lluvia de 390 milímetros en los próximos años. Pero lo que sí sabemos, que en el 2002, una lluvia de 72 milímetros en 1 hora 25 había producido, ustedes recuerdan, incluso en el 2008, también en la hubo... misma zona del Hospital Español y todo, o sea, que no hay que pensar en 200 o 300 milímetros, hay que pensar en 150 milímetros, que ya en algunos lugares no es un problema, es un problemón. Pero además, y con esto, es que en muchos lugares, en la cuenca de los arroyos, porque ¿qué es lo que pasó? Cuando se colmataron las cañerías, o sea, los desagües pluviales, el agua, que ya trabajaba por presión, empezó a buscar los cauces naturales de los arroyos. ¿No es cierto? Sí. Y en muchos lugares, en muchos de los arroyos, hay muchas construcciones permitidas, que no debería haberse permitido nunca, en el borde del arroyo. Entonces, también tenemos que mirar, permitimos, dejamos, después viene una inundación y después le damos otra casilla otra vez, no. Creo que plan ya de vivienda. Desde la municipalidad han enviado mensajes a las distintas casas, donde hacen saber que uno de los temas que están tratando y a tener muy en cuenta es la habitabilidad que hay en las márgenes de los arroyos, que eso a partir de ahora tiene que desaparecer. Me parece que, no sé si con complejos habitacionales o
lo que sea, pero me parece que hay que por lo menos comenzar. Está bien, no se puede hacer como un gesto mágico y que todo sea como tenga que ser, que todo aparezca donde tiene que aparecer, pero me parece que de a poco hay que ir sacando a la gente, haciéndole un lugar, y muy lentamente, hablábamos recién de que esto es un proyecto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el tiempo, la infraestructura y los trabajos dirán cuánto será el tiempo, pero hay que comenzar de a poco. Primero hay que comenzar. Sí. Lo que nosotros estamos viendo es que nadie ha comenzado. Solo palabras. Elementos lo tenían para comenzar hace mucho tiempo, más de 5 años, y eso es lo que duele más que todo, porque este último tema de la recurrencia de los asentamientos en las márgenes de los arroyos, lo conocemos de hace mucho tiempo, y si vino una lluvia muy grande, a lo mejor hubo problemas, lo evacuaron y después lo dejaron donde estaban, y ya sabían. Ingeniero, además creo que hay que tener en cuenta que hoy por hoy, como está la naturaleza, yo digo que a la naturaleza hay que acompañarla, no hay que combatirla, claro, porque ahí perdemos siempre pasa la factura, siempre va a pasar la factura. Se toma su tiempo, sí, porque sabe que a la larga siempre gana, y me parece que lo que pasó los otros días, si bien es cierto, no serán 300 milímetros, pero al viernes siguiente, o a los 15, o al mes, otra lluvia de 70 milímetros, también produjo inundaciones en Berisso y en Ensenada, sí, y en algunas partes de la Ciudad de La Plata. Digo, me parece que ahora eso no es tan anormal, que lluevan 60, 70, 80 milímetros. La advertencia del informe que yo le dije del 2005 ya advierte que el régimen de lluvias cambió. O venía cambiando. Esto es una cosa, pero no solamente acá, esto lo sabe, ha cambiado en toda la zona pampeana. Entonces, no era un dato que no se conocía. Esto también hay que analizarlo. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta catástrofe, es cierto, pero no se pueden, digamos, hacer cosas a medias. Hay que hacer un proyecto en serio. Y una cosa, fíjese lo que, hablando de la naturaleza, yo recién le comentaba de que cuando ya los pluviales no dieron más, el agua ocupó las márgenes naturales de los arroyos. Yo no se lo puedo mostrar a los oyentes, pero sí se lo puedo mostrar a usted. Y le puedo mostrar, en el plano que le estoy mostrando, las víctimas, el 90% de las víctimas están en la cuenca natural de los arroyos, tanto el arroyo Pérez, como el arroyo del Gato, como el arroyo del Regimiento, que cruza casi toda la ciudad, como si fuera la de Gona 74, hacia, desde la zona del cementerio, hacia la parte hacia el norte. Sí. Fíjese que la naturaleza le indicó perfectamente a dónde se cobró las víctimas de las cosas mal hechas. Sí, es cierto. Uno ve esto marcado con distintos círculos, sí, bueno, casi cubriendo la superficie de los distintos arroyos, ¿no? De los cauces. Sí, de los distintos arroyos. El arroyo del Regimiento, por lo que veo acá, parece ser el más grande. El arroyo del Regimiento, a la vista de la gente, no existe, claro, porque el arroyo del Regimiento nace, digamos, un brazo por la zona del Club Chacarita Platense y otro brazo nace a la altura de 73, 74 y 161. Se unen casi poco antes del Parque Castelli, poco antes, y entra al casco alrededor de 70 y 100, por la calle 70 y 131. Bueno, esa zona de 68 y 29 fue realmente un drama muy importante. Después pasa por el Parque Castelli y termina pasando por el Hospital Español. Sí. Y fíjense ustedes, la naturaleza, digamos, marcó el mapa de la tragedia. De dónde se iba a cobrar, entre comillas, exactamente, el daño que le estamos haciendo. Exactamente. Le estamos haciendo. Fíjese que este mapa que yo
que usted está mirando es el mapa del informe de 2005, no es de ahora. Esto es el informe del CISAGUA del 2005, donde les dice, miren, el mayor riesgo que tiene la ciudad de La Plata es el problema de las inundaciones, porque no pudo aguantar una lluvia de 72 milímetros en un aro 25. No es de ahora, 2005. Sí, el mapa de riesgo hídrico. Bueno, sería interesante que, por lo menos, a partir de esa comisión que se ha formado en el Consejo Deliberante, puedan tener acceso a todo esto. Sí, no, obviamente, de hecho, el aporte que podemos hacer, aunque estamos en minoría, somos 3 concejales, o son 3 concejales del Frente Amplio Progresista, obviamente que vamos a aportar, aunque sea para adelante, cuál es toda la información que hay y que no se la tire un cajón. Pero ingeniero, acá no tiene que ver un partido político o el otro. Acá me parece que el sentido común está indicando que no importa de dónde viene, importa hacia dónde va y a quiénes beneficia. No, obviamente, pero quiero decir que este informe no lo conocían, por ejemplo. Bueno, ingeniero, le queremos agradecer, realmente invalorable esta información. Vamos a hacer todo lo posible para que de alguna u otra manera, si no es por parte de ustedes, alguien pueda acercar esto a esa comisión. Tenga la plena seguridad que es un aporte, va a ser un aporte nuestro, claro que sí. Bueno, agradecerle, ojalá sirva para algo, ojalá se tome conciencia, ojalá comience a darse cuenta de qué es lo que hay que hacer, que no es a mí no me va a pasar, que no yo estoy arriba, el otro está abajo, total, yo no me veo, todo el mundo se vio perjudicado, no hubo distinción ni de raza, ni de credo, ni de religiones, ni de cuestiones sociales, ni económicas. Bueno, a partir de ahora no importa quién lo haga, sino para quién se hace todo esto. Así miremos La Plata a 20 o 30 años, no importa quién esté en ese momento. De hecho, yo no voy a estar seguro. Pero por eso, La Plata es una ciudad inundable, ¿no? La Plata es una ciudad inundable si no se toman las medidas. Si se hubieran tomado las medidas, hubiera tenido problemas de inundación, porque la trama urbana avanza y obviamente no estamos con una superficie de absorción como era hace 40, 50 años. Pero no quiere decir que siempre se tenga que inundar. Se podrán inundar algunas zonas y deberán tomarse los recaudos. Con las obras que se hace, que son necesarias, es posible que alguna vez alguna zona se inunde, pero estaremos hablando de centímetros. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias y a su disposición para lo que podamos aportar nosotros desde este humilde lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes. El ingeniero Roberto Serafín García, que además es colaborador del concejal Gastón Crespo del FAP, pasó aquí compartiendo un café con nosotros en el aire de la 90.1.